Bienvenidas una semana más a Virtuosas. Esta semana vamos a estudiar los dones del Espíritu de Dios. Esto los podemos encontrar en 1 Corintios 12, 8 al 10, que dice así: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Cuando leemos estos 9 dones del Espíritu Santo de Dios que encontramos en 1 Corintios 12, yo los he dividido en 3 secciones. La primera es guianza, que podemos saber que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, conocimiento, el discernimiento de espíritus. Las de poder, fe, dones de sanidad y dones de milagro. Y la tercera es la expresión, que es profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Pablo mencionó un punto muy importante concerniente a los dones espirituales cuando dijo en 1 Corintios 12, 29 al 31, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios da dones diferentes a cada persona. No todos vamos a profetizar, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser pastores, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos que entender que Dios da los dones conforme al ministerio que Él tiene para ti. Los pastores tienen ciertos dones que les ayudará para desarrollar su ministerio. Los evangelistas tendrán otros dones que les ayudará a desarrollar su ministerio, y así sucesivamente. Sin embargo, solo los recibimos en la medida que pidamos al Señor. Nosotros como pastores tenemos que pedir al Señor que nos dé ciertos dones para capacitarnos y desarrollar nuestro ministerio. También debemos recordar que a pesar que los 9 dones del Espíritu Santo son 100% divinos y perfectos, son usados por vasos que son humanos y naturales. Esto lo podemos ver en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos corrientes de aguas vivas, puras, frescas, y nosotros queremos llevar esa agua hacia nuestras casas. Tenemos que usar tuberías que quizás, si son de metal, por dentro pueden estar oxidadas. Entonces el agua deja de ser pura, una fuente de agua viva, pura, refrescante, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pasarlo por ese canal deja de ser pura 100%. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros recibimos de la fuente de Cristo Jesús, de la fuente del Espíritu Santo, pero nosotros, al ser humanos, también tendemos a equivocarnos. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que purifique nuestro ser, que cuando hablemos seamos purificados en nuestra forma de hablar, de ver las cosas, para que cuando venga la palabra nosotros podamos impartirla pura y sabiamente. Los dones del Espíritu Santo son regalos personales para los hijos del Señor. En Jeremías 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. La sabiduría es la sensibilidad del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría.
Una de las cosas que me gusta mucho de este estudio es que hace muchas veces hincapié de la importancia de la sabiduría. Por eso en los estudios pasados hablamos un poco de la sabiduría y Pastor David predicó sobre la sabiduría el 9 de noviembre, el domingo. Y yo las invito a que vosotras vayáis a ese estudio porque hemos estado estudiando sobre la importancia de la sabiduría. Sin la humildad de corazón y mente, un cristiano nunca va a experimentar la plenitud del Espíritu Santo y nunca será usado efectivamente para el servicio del Señor. Tengamos cuidado de limitar los dones del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está dispuesto a llenarte a ti de palabra, a llenarte a ti con estos 9 dones. Y como te digo, si uno no está dispuesto, uno no está preparado o uno no está con la humildad de buscar al Señor, estos 9 dones va a costar que fluyan en ti. Uno de los ejemplos más tremendos que tenemos en la palabra de Dios es en 2 Reyes 5, 8 al 14. Vosotros la podéis leer en casa. Y es cuando Naamán fue sano por Eliseo. Eliseo, ¿qué fue lo que usó? Agarró y le dijo que se fuera a bañar 7 veces al río. Y para él ese río estaba sucio y era como decir, como que yo, que soy un personaje importante, viene Eliseo y me manda a hacer esto. Y ese río está inmundo. ¿Por qué no me manda al otro río que está limpio? Pero Dios usa formas para demostrarnos su poder. Y efectivamente, él obedeció, quizás a regañadientes, pero cuando él salió, la lepra había cesado en la vida de Naamán. Y él tuvo que dar la gloria a Dios, porque a pesar que el canal no era adecuado, el lugar era inmundo, pero el poder de Dios es lo que se demuestra. Por eso dice, en mi debilidad, en mi flaqueza, su poder es el que sale. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Quizás esta persona no sea una persona que hable con grandes palabras o gran cultura, pero Dios, cuando el Espíritu de Dios toma a las personas, pueden hablar firmemente. Les quiero contar una anécdota sobre nuestro querido Pastor Bailey. Nosotros fuimos a la convención en Estados Unidos en el año 2012. Nos encontramos a Pastor Bailey, que ya estaba en sus últimos días de vida. Él estaba ya muy enfermo, casi su vista estaba ya con un poco de ceguera y él estaba en silla de ruedas y se subió a ministrar a la congregación. Cuando tú lo veías pasar, su cuerpo físico se miraba cansado. Como les digo, casi no tenía vista. Pero cuando ese hombre se subió al púlpito y empezó a impartir uno de los últimos mensajes que dio al grupo de pastores que estábamos ahí, lo dio con una autoridad, y me recuerdo que habló sobre el corazón del Padre, como Abraham. Y cuando él hablaba, podíamos ver cómo el Espíritu de Dios empezó a fluir dentro de él, porque cuando nos empezó a hablar, sus ojos se abrieron y su voz ya no era una voz quebrantada de una persona débil, sino que hablaba con autoridad. Mi hermana, Dios usa canales que pueden ser de bendición o no, como en el caso de Naamán. Pero bendito sea Dios, Naamán hizo caso y fue sano de su lepra. Amén. Quiero compartir en Isaías 54, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este es un versículo que debes subrayar y atesorar, porque Dios va a hacer que tú te rejuvenezcas como el águila y que tus oídos estén atentos al escuchar su palabra. Y con esto quiero empezar con el primer punto, que es la sabiduría. En Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén.
sobre todo te adquiramos sabiduría. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento siempre operan juntas. En varias formas u otras, la palabra de conocimiento y sabiduría van a operar de la mano. Y con esto quiero que leamos en Hechos 27, 23 al 24, que dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, seamos sensibles, mis queridas hermanas, al escuchar el mensaje del Señor. Pablo claramente, él tenía que hacer una misión y el ángel de Jehová se le apareció en sueños dándole instrucciones específicas. Dios va a hacer eso también contigo cuando tú le buscas. Amén. El propósito y función primordial de la palabra de sabiduría es dar guía y dirección a un grupo de creyentes o a un individuo. Debemos vivir por medio de la palabra de sabiduría y escuchando al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. David no se confió de principios o reglas. Por eso les cuento, mis hermanas, que David, cada vez que él tenía que ir a guerra, él buscaba la presencia de Dios. Y aquí dice, David no se confió ni de principios ni de reglas. Él nunca creo que peleó una batalla igual. Él, cuando salió a pelear con Goliat, fue de la forma más ridícula y nada convencional, porque él intentó ponerse la armadura del rey, la cual cayó patas arriba porque pesaba tanto. Y luego intentaron de ver de qué manera lo disfrazaban y ninguna de esas cosas funcionó. Y el Espíritu de Dios fue con él y simplemente cogió 5 piedras y una honda. Por eso el gigante, cuando lo vio, se burló de él por la forma totalmente ilógica y fuera del conocimiento o de la mente humana. Pero él venció a ese gigante porque la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, porque él le dijo al rey: yo he peleado y he matado a leones, he peleado y he matado a osos, he defendido a mis ovejas. O sea, era un hombre fuera de lo normal. Y David, cada vez que tenía que ir a la batalla, él buscaba el don de sabiduría para saber qué hacer en ciertas circunstancias. Amada hermana, todas las cosas, hasta más simples, cotidianas, tenemos que aprender a buscar la sabiduría de Dios, porque esta siempre nos dará el conocimiento y nos dará la bendición de poder ser guiadas, aunque sean las cosas más efímeras, más ilógicas. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar. ¿Para qué? Para que tú puedas continuar en tu caminata cristiana. La palabra de ciencia y conocimiento es nuestro segundo punto. La palabra de conocimiento nos puede revelar el pasado, nos puede decir el presente y también nos puede decir el futuro. Amén. Algo de cosas que van a suceder o lo que están sucediendo, por donde estás pasando. También existe una diferencia entre la palabra de conocimiento y el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento es una unción que desata un continuo e incesante fluir del conocimiento de Dios. Por eso vemos en el caso en Primera Reyes 10:3, en el caso cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón. Os recordáis que hemos hablado de ella y ella dice que venía con grandes regalos. Pero miren lo que dice este versículo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella volvió y se fue a su tierra con sus criados. En otras versiones cuenta que ella traía muchas preguntas y Salomón, con el don del espíritu de conocimiento, le dio todas las respuestas que esta mujer necesitaba. Recordemos que ella traía tantos regalos y cuando ella se marchó con sus criados, eso quiere decir que ella dejó todas esas bendiciones reconociendo el don de Dios sobre Salomón.
Qué hermoso ver cómo Salomón pidió sabiduría. Recordemos que hemos dicho que David y Betsabé escribieron 9 capítulos para que este hijo adquiriera sabiduría. Y cuando él tuvo el encuentro con el Señor le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Y él primero le demostró al Señor que él no era nadie, que él era joven, que él no sabía y que él necesitaba el poder del Señor para poder guiar a ese pueblo. Y lo que Salomón pidió fue, Señor, te pido sabiduría. Y no solo Dios le dio sabiduría, sino también le dio conocimiento. Yo creo que son uno de los versículos que más yo he subrayado desde jovencita. Le he pedido al Señor que me dé sabiduría y conocimiento para poder caminar fielmente en los caminos del Señor. Amén. También podemos leer en Amós 3:7 que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo que Dios quiere decir es que Él va a hablarnos claramente, hablando sobre los profetas, sobre el ministerio profético. Dios va a revelar cosas tremendas en la vida de las personas. Por ejemplo, como vimos en Pablo, que vino el ángel y le anunció. También podemos ver cómo el ángel de Dios visitó a María y le dio instrucciones específicas de cómo iba a acontecer todo en su vida cuando el Hijo de Dios iba a estar en su vientre. También fue anunciado por Elizabeth que ella fuera y se encontrara con su prima María. Y cuando estas dos grandes mujeres se encuentran, ambos niños en el vientre de ellas saltaron y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios tiene formas y muchas maneras de hablarte, mi hermana, no solo con personas, sino que también Dios va a anunciarte por medio de su palabra. Dios a mí me habla muchísimo por medio de su palabra. Por eso yo te animo que no dejes de leer la palabra de Dios. Y no solo la leas sin entendimiento, porque la letra es muerta. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que te dé conocimiento, te dé sabiduría, te dé entendimiento, entonces tus ojos espirituales serán abiertos. Y entonces aquellas letras, aquellas palabras que tú lees monótonamente vendrán y tendrán vida y se hará realidad en tu corazón. Dios puede hablar de muchas maneras. Pide al Espíritu Santo que te hable a ti, mi querida hermana, de esa manera creativa como Él es. Si tú necesitas algo, solo basta que tú cierres tus ojos y empieces a alabarlo y empieces a buscarle, porque Él sabe tu problema, pero Él necesita primero tener tiempo contigo para poderte mostrar la resolución de estos problemas o la solución o la guía o el camino o la puerta. Mi hermana, te invito a que lo hagas como lo hicieron aquí los profetas. Amén. Nuestro paso 3 es el don de fe. Amén. El don de fe es diferente del fruto de la fe. El fruto de fe es necesario para la salvación y para el desarrollar carácter. Ese es el que está en los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz. Ese es el fruto, el que nos capacita cuando nosotros llegamos al Señor. El don de fe es un don más maduro, que el que te hace que tú tengas fe y entonces las cosas empiezan a suceder. Les voy a contar un ejemplo muy rápido de lo que el Señor me habló sobre este don. Una de las cosas que yo siempre le he pedido al Espíritu Santo es tener este don de fe. ¿Por qué? Porque es el que me hace, es mi base, es mi ancla, es mi refugio y es mi torre para poder tomar decisiones como ministerios. El año pasado nosotros, como yo les he contado, falleció mi madre. Nosotros teníamos que hacer ese viaje. Y por el momento, como todo sucedió así es la cosa. La cosa es que yo le empecé a preguntar al Señor, Padre, mis hijos acabábamos de enterrar a mi suegra y estábamos pasando un tiempo de transición familiar y yo tenía que viajar a Guatemala a enterrar a mi madre. Y yo le decía al Señor, Padre,
yo necesito viajar con mi familia porque mis hijos han perdido también a su abuela, pero no teníamos el dinero. Y entonces una de las cosas que a mí me gusta es porque el Señor nos prueba y nos prueba en este don que es la fe. Y yo le dije, Señor, tú sabes cómo está mi economía, tú sabes lo que hay en el banco, tú sabes que este dinero no lo tenemos. Y abrí la palabra de Dios y empecé a leer en Reyes, cuando Eliseo le dice a Acab, vete, descansa ahí, y él se sube al monte, que es lo que hablamos la semana pasada. Y Dios me dijo, ¿qué es lo que ves, Julieta? Y yo le dije, Señor, yo no veo nada, porque realmente no teníamos nada en la cuenta para ese momento. Y el Señor me dijo, pero me vuelve a preguntar el Señor y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y entonces yo le dije, Padre, yo voy a ver lo que tú me des. En ese momento entró una llamada y estaba la nube que yo esperaba. Hermana, Dios a veces permite llevarnos a un límite para que tú no pierdas la confianza y no pierdas la compostura. Porque, hermanas, yo he aprendido esta lección una y otra vez. Dios prueba nuestra fe de una manera totalmente diferente, pero todas nos llevan a un punto que tú puedas perder la compostura. Y cuando tú pierdes la compostura, Dios vuelve a pasarte por el examen hasta que tú aprendas a confiar en Él. Así que, mi hermana, gózate, porque Dios es el Dios de provisión, es el Dios de paz, es el Dios de gracia, y Él va a permitir que tú desarrolles este don precioso que se llama fe. Con fe, dice la palabra de Dios, todas las cosas son posibles. No hay límite para lo que la fe pueda hacer. Gloria a Dios. Hay tantos testimonios que yo puedo contarte a través de esto. Desde mi niñez he visto cómo Dios ha obrado en este don, porque Él sabía que yo lo iba a necesitar. Y Dios un día me habló y me dijo, la fe es la antesala de la paz. La fe y la paz van de la mano. Por eso es importante este hermoso don en tu vida, mi querida hermana. Vamos a ver que el don de fe también es manifestado a través de otro nombre del Señor, como Jehová Rafa, que es el Señor es tu sanador. Esta es otra faceta que vosotras sabéis que el Señor ha sido. No solo Dios obra en fe para Jireh, Jehová Jireh, para bendecirte, para darte, sino que también Jehová Rafa, nuestro sanador. Y la fe es una palabra tan chiquitita, pero que es una bomba dinamita para la vida de los hijos de Dios. Y con esto quiero que vayamos y miremos en Zacarías 4, 6 al 7, que vamos a hablar sobre el ejército de Zorobabel. Dice así: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia sobre ella. Hermana, esta fe es la que mueve montañas, como el granito de mostaza. Como dijo el Señor, es que no tenéis fe. Esta fe es lo que anuncia aquí en Zacarías, que estaba esta montaña y para Dios no hay nada imposible. Lo que quiere Dios hablarte hoy, el mensaje, es que para Él no hay nada imposible. Las montañas se hacen llanura, se hacen valle. Para ti, mi querida hermana, no hay gigante, porque Dios ya lo destruyó. Pero Dios quiere que tú te enfrentes a ese espejismo que tanto temes para que tú lo derrotes y puedas continuar tu caminata en el Señor. Amén. Y con esto entramos al cuarto
don que es el don de sanidad. Lo que hablamos, no solo viene el don de fe, que es la antesala de la sanidad. Sin la fe, tú no puedes tener sanidad, no puedes tener milagros, no puedes tener paz, no puedes obtener nada, porque este nombre tan chiquitito es una dinamita en tu vida. Y la sanidad es un don peculiar, es la unción de Dios para sanar todo tipo de mal, dolencia, enfermedad y todo aquello que existe. A mí me encanta recordarme cuando Cristo estuvo en esa cruz, porque dice, Cristo murió por ti en esa cruz. Y no puso solo una lista de enfermedades o una sola lista de dolencias. El problema es que nosotros los seres humanos y la misma iglesia categoriza al Señor con ciertos dones o con ciertos milagros que Dios pueda hacer. Dios es un Dios que sana. Yo he llegado a entender, mi querida hermana, y me ha costado muchísimo llegar a este entendimiento, que cuando Dios sana y se lleva a la persona, no quiere decir, ay, pues mira, no lo sanó y se murió. No, Dios sana y la persona parte con el Señor porque ha llegado su tiempo. Se los dice una que ha enterrado a sus padres. Yo he visto a mi padre, un siervo de Dios, un hombre de fe, un hombre correcto, con testimonio, un hombre que estaba en la plenitud de su ministerio. El Señor se lo llevó. Pasé años orando al Señor, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día en la noche el Señor me dio una visión y me mostró el por qué. Les digo que en mi sueño me desperté gozándome, riéndome con un gozo que me fluía desde dentro de mis entrañas hacia afuera, y abrí los ojos porque me despertó mi risa. Y cuando yo ya estaba despierta, quise recordar que hasta el sol de hoy no recuerdo las palabras que Dios me dijo en esa visión. Y el Señor me explicó el por qué se había llevado a mi padre en tan temprana edad. Pero yo te digo que es hermoso ver cómo el Señor obra de una manera totalmente misteriosa, totalmente gloriosa en este don de sanidad. Él sana porque Él quiere verte sano. Y a veces permite que tú pases por el valle de enfermedad o el valle de escasez o el valle de cualquier valle, para que tú puedas ser consciente que el poder de Cristo Jesús sana. Por eso dice Colosenses 2:14 que toda acta de decreto, esa fue mi palabra clave, porque yo tenía actas de decreto de los médicos que no había cura para mí. Pero el Señor destruye esa acta de decreto y la cuelga en la cruz para que tú puedas ser sana. Amén. La fe del que está orando y del que está recibiendo la oración es esencial. O sea, tanto la persona que ora por ti como la persona receptora, hay bendición mutua. Qué hermoso es poder ver cómo obra el Señor en este don. Amén. Vamos a ver en la escritura, registra que hubo veces cuando el Señor sanó a unas personas porque Él vio que tenían fe. Por ejemplo, en Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Y tendido sobre la cama, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Recordemos que si nosotros seguimos leyendo, Él solo le perdonó los pecados, pero el paralítico seguía paralítico. Y entonces los fariseos empiezan una disputa y a decirle, bueno, que se cree que hijo de Dios y encima de todo viene a perdonar, pero este hombre ¿qué es? Entonces Jesús se voltea y le dice al paralítico, ponte de pie. Y no solo le perdona los pecados, sino que también le sana. Pero aquí dice, Jesús lo atiende. ¿Por qué? Por la fe de ¿quién? De sus amigos. Quizás a mí me ha pasado que tú estás orando,
Yo tengo fe porque he experimentado el Dios de poder, he experimentado la sanidad, pero he orado por personas que quieren ser sanas, pero no son sanas, porque hay cosas que Dios está tratando en el corazón de estas personas, o simplemente personas que creen que tienen fe, pero si yo tengo fe, me dice, pero realmente no la tienen, porque hay un ápice de duda en sus corazones. Amén. También podemos ver en Marcos 6, 5 al 6, y dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado, escucha bien, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es tremendo. Yo las invito a que lean este capítulo entero en Marcos, porque os vais a dar cuenta que Jesús hasta hay lugares que pasó ni entró, porque él podía percibir la incredulidad de las personas. Y yo les digo, mis hermanas, que estamos viviendo este tiempo de incredulidad, porque el ateísmo y la religiosidad crece, y las personas que no creen en Dios también crece, y las personas que se apartan de Dios también. Hay hijos que han nacido en la iglesia, que han estado en la escuela dominical, que han estado sirviendo al Señor, y cuando se hacen grandes se apartan del Señor. Una de las cosas que mi madre oraba era, Señor, que tú seas el que entretenga a los jóvenes. Y yo cuando era joven quizás hasta me reía de esa oración de mi madre, pero hoy soy madre y les cuento que también oro lo mismo. Señor, que nuestros jóvenes puedan verte a ti, Señor, como la mejor forma de entretenerse, servir al Señor. Que esa sea nuestra oración. Por eso Jesús dice que aquí se tuvo que ir, porque vio tal incredulidad. No vale la pena hacer milagros en lugares donde no se va a apreciar. Y Dios lo sabía. Así que si Jesús lo sabe, hermana, ten discernimiento para no entrar e intentar de ayudar a personas que realmente no quieren cambiar. En Hechos 5, 15 al 16 leemos, tanto que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos para que el pasar de Pedro, a lo menos de su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué tremendo! Esta es otra forma que vemos cómo obra el Espíritu Santo en sanidad. Sacaban a todos los enfermos en las calles. Imagínense cómo recorrió la fama de la sanidad de Dios. ¡Qué tremendo! Yo le pido al Señor que podamos experimentar esta bendición en estos días. Y para terminar, quiero leer este versículo en Lucas 5:17 que dice así. Veamos al Señor como el sol de justicia, que amanece con santidad en sus alas. Amada hermana, quiero orar por ti en esta tarde. Amado Jesús, te pido por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que me están escuchando en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas su sanador, que ellas puedan sentir la virtud del Espíritu Santo en este momento, sanando no solo sus áreas físicas, Señor, sino su corazón, aquellas áreas en lo profundo de su alma, aquellos momentos difíciles que han hecho, Señor, mella y heridas en el corazón de cada una de ellas. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas con este aceite sanador. En esta mañana, Espíritu Santo, ministra a cada una de mis hermanas, que ellas puedan recibir el don de sanidad, el don de conocimiento, sabiduría, Señor, y sobre todo puedan sentirse libres de las ataduras que por años han estado, Señor, en sus vidas. Amado Jesús, te entregamos nuestras vidas a ti, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios las bendiga, mis queridas hermanas. Nos vemos la próxima semana.